Buenos días para toda la audiencia que nos escucha en esta sala Zoom, por Facebook y por los distintos medios de difusión que tiene la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Hoy, lunes 3 de octubre de 2022, vamos a hacer un análisis estratégico de los contundentes golpes que la Fuerza de Tarea Marte ha propiciado a las FARC en toda la zona del Magdalena Medio, o la zona del bloque Magdalena Medio de esta misma agrupación narcoterrorista, y a evaluar cómo el problema sigue latente. Adelante, mi coronel, adelante. Mi coronel, el trágico y vergonzoso delito de reclutamiento de niños por parte de las guerrillas comunistas es una dolorosa realidad en Colombia. ¿Cuál es la posición de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación respecto a este crimen constante del terrorismo comunista de las FARC y del ELN contra la vulnerable infancia colombiana y en este caso específico en el departamento de Bolívar? Mi coronel, la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación tiene una posición muy crítica frente a esto y no pararemos de decir las verdades de los crímenes que han cometido las FARC con estos jóvenes, con estos niños reclutados, y en el día de hoy vamos a resaltar en algunas acciones cómo intervinieron o han intervenido menores de edad utilizados por terroristas, en especial Timochenko y Pastor Alape. Adelante, mi coronel. Mi coronel, hoy es lunes 3 de octubre de 2022. Nuestro programa diario de reconstrucción de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia abordará algunos apartes del convulso fenómeno de violencia multiforme sucedido en los departamentos de Santander, Norte de Santander, Cesar, Bolívar y Santander, convertidos en concreto puntal geopolítico y geoestratégico para los intereses de los cabecillas de las FARC y otros carteles de narcotraficantes, con miras a la implantación de un criminal sistema de violencias sistemáticas contra el campesinado. En ese orden de ideas, ¿cuál es el impacto y cuál es el rol geoestratégico del asediado municipio de San Pablo, Bolívar, en esta estratégica zona del nororiente de Colombia? Muchas gracias, mi coronel. En el mapa que estamos viendo en la pantalla aparece en la parte inferior Colombia en su dimensión total y resaltado en rojo el municipio de Bolívar. Y en la parte superior y más grande del mapa aparece el municipio de Bolívar resaltado en rojo dentro, corrijo, el municipio de San Pablo, Bolívar, resaltado en rojo dentro del departamento de Bolívar. Por su ubicación geográfica, el municipio está en pleno corazón del Magdalena Medio del sur de Bolívar y limita al oriente con el río Magdalena y al occidente con el departamento de Antioquia.
Entonces, al tener esa ubicación tan importante, pues tiene una proyección grande sobre la geopolítica del país. Pero es que además en esa región oriental del río Magdalena no es sino cruzar el río y está en el departamento de Antioquia. Y para las guerrillas del ELN y las FARC ha sido el corazón o el epicentro, habida cuenta que termina haciendo parte de la serranía de San Lucas, que es una formación semi-independiente de las cordilleras ubicada en la región del Magdalena Medio, santanderiano, bolivarense y prácticamente el nordeste antioqueño. Es semi-independiente esta formación geográfica que facilita una salida hacia el norte a, a los famosos Montes de María, hacia el nororiente, al departamento del Cesar y cruzando el departamento del Cesar al departamento de Santander y norte de Santander, con el fin de articular todo un proyecto que uniría desde Venezuela hasta Bogotá, como lo hemos explicado anteriormente. Y en el centro vemos un mapa de las subregiones del departamento de Bolívar. Y entonces son la famosa subregión del Magdalena Medio, donde está San Pablo Bolívar, la región de la Loba, que también es muy importante y hemos analizado algunos eventos que han ocurrido allí de la violencia, habida cuenta de que limita por el norte de la serranía de San Lucas. Más arriba está la depresión Momposina y como lo mencionábamos antes, se llega también a los Montes de María. Pues realmente el departamento de Bolívar está encajonado de sur a norte o de norte a sur hasta salir al dique, donde se encuentra el canal del dique que fue construido desde la época de la colonia y facilitó la cercanía de Cartagena con el río Magdalena y el desarrollo de esa región en todos los campos. Visto eso, quiere decir que todas las subregiones del departamento de Bolívar y su morfología topográfica son muy importantes e incidentes en cualquier proceso de guerrillas, porque vemos también otro detalle que no se ha mencionado, es que al tener, aquí lo alcanzamos a ver en el mapa pequeño, una ubicación geoestratégica de guerrillas en el sur de Bolívar, en San Pablo, en la zona de la serranía de San Lucas, pues realmente está muy cerca de Cartagena y del mar y del contacto con Centroamérica. Y si se mira hacia el occidente, pues está inmediatamente pegado al departamento de Sucre, que también tiene salida al mar, o al de Córdoba. Y tampoco están lejos de la salida por el nordeste antioqueño. Entonces, al tener límites con el departamento de Antioquia, los tiene por el nordeste y el noroccidente. Corrijo, la salida a Turbo es por el noroccidente y el nordeste es donde están Segovia y los demás municipios que ha habido conflictividad de esa cuadrilla, de esas cuadrillas del bloque del Magdalena Medio. Entonces quiere decir que es una organización clandestina estructurada, demasiado bien ubicada para causarle daños al país y para dividir el norte del país con la ubicación de milicias, para fortalecer las guerrillas, para hacer una entrada desde el Caribe hacia Venezuela, siguiendo el eje que ya hemos mencionado, o sea, mirándolo en este mapa pequeño, sería entra por el Caribe, baja hasta el sur de Bolívar y sube al Catatumbo y está en Venezuela y hace una V bien marcada. Y vemos aquí ya un mapa de Bolívar donde está resaltada la serranía de San Lucas como formación independiente, que es más o menos un equivalente, más o menos, no igual, pero sí un equivalente a lo que ocurre en el sur del país con la serranía de la Macarena, que permite la formación de guerrillas y de grupos que se mueven aprovechando esta estructura geográfica que además tiene muchos cursos de agua que nacen de ella y la comunican con el Magdalena y con el Cauca, que también va a desembocar al occidente. Eso nos induce a concluir que esta formación geográfica tan importante es un corazón geopolítico de la mayor trascendencia al cual el gobierno nacional no le dio nunca la importancia, igual que ocurrió con la Macarena, y por eso ya crecieron las FARC en la Macarena,
y en el sur de Bolívar creció el ELN y gran parte del bloque del Magdalena Medio de las FARC. Aquí vemos una aerofotografía mucho más clara y nos dice cómo los mapas hablan solos, y es cómo está en un epicentro geoestratégico fundamental la serranía de San Lucas frente a municipios tan importantes como Cúcuta, Sincelejo, Montería. No está en la foto ni Bucaramanga ni Medellín, pero desde luego lo están, y más si baja aquí al río Magdalena por todo el margen y llega a Puerto de Río y puede seguir hacia la capital de la República hasta Honda, Dorada o Girardot. De la misma forma, tampoco es lejos del departamento del Atlántico y estaría muy cerca de Bolívar, y sobre todo que aprovecha toda esta cordillera con tanto pliegue que se ve en la foto y tantos cursos de agua que hay para sobrevivir cualquier grupo guerrillero que puede bajar a todos los puntos cardinales a cometer acciones y regresar a la serranía a esconderse. Es más o menos una imagen romántica subversiva de la reiteración de lo que fue la Sierra Maestra para Fidel en Cuba. Ahora ya mirando el municipio, es que tiene todas las condiciones y características el propio municipio de San Pablo Bolívar para que allí crezca todos los procesos de delincuencia y de violencia armada contra el Estado por su composición sociopolítica. Entonces vemos es un municipio de clima malsano, pegado al río Grande de la Magdalena, como ven, que tiene muchas islotes y muchas islitas que son colonizadas para hacer siembra, y cuando el agua sube no la ocupan, vuelven y la ocupan los pescadores, los campesinos. Inclusive en algunas de estas islitas vive gente. Pero el pueblo, como lo vemos, está pegado a una cantidad de lagos donde hay bastantes zancudos y es enfermizo, anófeles y hasta mal de Chagas se consigue facilito en la zona del Magdalena Medio bolivarense, o sea, la leishmaniasis. Pero el área urbana, en su mayoría, la aerofotografía nos lo muestra, calles destapadas, construidas ahí más o menos de manera semi-regular, y ya al ver las fotos, pues nos dice el abandono en que el Estado, no solo el Estado central, sino el gobierno bolivarense y el mismo gobierno local han tenido a esta región. Calles sin pavimentar, con charcos donde se desarrollan todo tipo de parásitos y de zancudos que obviamente traen infección, traen enfermedades infectocontagiosas con la picadura. Las carreteras hacia las fincas, zonas que se ven muy bonitas para la ganadería, para el cultivo de palma, pero sin pavimentar, y vemos la pobreza de algunas de sus casas todavía construidas con tabla y teja de zinc, pero eso sí, no falta el televisor de última moda y la presencia del narcotráfico por cualquiera de los carteles, el de las FARC, el del ELN, el de los mal llamados paramilitares, el de los delincuentes normales. Entonces, una zona convulsa, donde también han llegado migraciones humanas que no son de la región, no son oriundos, sino que se han asentado con los años y han traído todo tipo de violencias. A grandes rasgos, eso es San Pablo Bolívar, eso es el sur de Bolívar, y esa es la importancia geopolítica y estratégica de esa región. Y coronel, ¿qué es y cuál era la organización y actividades del bloque Magdalena Medio de las FARC para la época en que fue dado de baja alias Juan Carlos, miembro del secretariado de las FARC, ocurrida en el año 2006, que se convirtió en el paso inicial para otras acciones? Bien, mi coronel, usted menciona a Juan Carlos y es importante mencionarlo porque ya el viernes pasado lo mencionamos en la videoconferencia y mencionamos algunos de los hechos que vamos a tocar hoy muy tangencialmente, pero hoy queremos resarcir algo. Comencemos por decir que cómo estaba organizado el bloque Caribe o los bloques de las FARC después de la séptima conferencia. Entonces este mapa le presenta un color a cada uno y dice específicamente que el bloque del Magdalena Medio, que es el que vamos a analizar hoy, está aquí en un color como gris azul, azuloso o azul grisáceo, como se quiera mirar, y que abarca el departamento de Norte de Santander,
el departamento de Santander, los límites con Boyacá, los límites con Antioquia y el sur de Bolívar, más o menos es lo que abarca. También resalta que el bloque oriental tiene aquí en un color como un habano combinado con un oscuro negro y que tiene una gran cantidad de departamentos, y así lo mismo el bloque sur, lo mismo el Comando Conjunto de Occidente o bloque occidental, que también se conoce así, el Comando Conjunto Central, que básicamente tenía el departamento del Tolima y algo del Huila, y el bloque noroccidental, que tenía el noroccidente, y le agregue el bloque Caribe, que es toda esta zona del Caribe, del litoral Caribe colombiano. Entonces, al mirar esta estructura, fueron muchos años de muchas acciones criminales que comienzan a combatirse en forma contundente por parte del gobierno de la Seguridad Democrática en el 2006. No significa eso que antes no hubo operaciones efectivas de las fuerzas militares contra estos bandidos, sino ya hablando en una forma estructural de una nueva dinámica de la guerra en el 2006 con el tal Juan Carlos. Entonces, el bloque del Magdalena Medio, como ya lo vimos en la semana anterior, tenía estas características que ustedes ven. Se crea a partir de un plan de emergencia del 87 y se legitima, utilizando esa palabra que no es la correcta, sino se eh, reconoce por la misma FARC a partir del 93, y que los dos criminales que más delitos cometieron en ese bloque fueron el señor Timochenko y el señor Pastor Arape, y que las áreas de influencia que están más claras tiene el nordeste antioqueño, el sur de Bolívar, el sur del Cesar, el Catatumbo y todo el departamento de Santander. Esa es la estructura del bloque Magdalena Medio y cómo estaba organizado ya en el 2006 cuando ocurrió la baja de Juan Carlos, que lo vimos la semana pasada, mi coronel. ¿Cuáles fueron los antecedentes generales y estratégicos de las sangrientas incursiones de las FARC contra los habitantes de San Pablo de Bolívar, en otro episodio dantesco de los permanentes crímenes de este grupo narcoterrorista contra los habitantes de muchos municipios colombianos? Pues mi coronel, aquí vemos que tenían, eso lo explicamos el viernes pasado, pero nunca sobra recordarle a la audiencia, tenían las cuadrillas cuarta, la 11, la 12, la 20, la 23, la 24, la 30 y la 46. Y hablábamos que la cuarta cuadrilla la insertaron aquí en el nororiente de noroccidente de Cundinamarca en el año más o menos 1971, 72, y comenzó una diseminación y les fue tan efectivamente que se fueron desdoblando en la 11, en la 12. De hecho, todas estas cuadrillas nacen de la cuarta y una va formando la otra. Pero además, cuando se decidió pasar a la ofensiva del año 82, hay una instrucción muy clara que aquí en la zona de Casa Verde, en el Meta, se organicen escuelas de formación que reenvían, entre comillas, combatientes, porque son bandidos, siguiendo el eje de la cordillera para ir creciendo hacia Bogotá y para llegar a esta zona a fortalecer la formación política y estratégica y armada de los grupos que delinquen. Entonces surge la idea de las compañías Arturo Ruiz o de las compañías móviles, que tenían un ingrediente más. ¿Qué era una compañía móvil? ¿O qué es una compañía móvil para las FARC? No es solamente el paso anterior a formar un frente, lo es por estructura, pero estas compañías ya tienen una característica, que llevaban dentro de su grupo o dentro de sus cabecillas personas ya más cualificadas que los antiguos cabecillas de frente, porque ya habían hecho una serie de cursos que los formaban como más estructurados para dirigir la guerra revolucionaria en distintas regiones. Entonces, estas cuadrillas móviles o compañías móviles tenían la misión de servir de apoyo a los frentes, sobre todo en las acciones armadas, y eran las más efectivas en todos los ataques. Por ejemplo, en Cerro Grande, por ahí en los años 88, 89, un asalto grande a una repetidora
y fueron muy activas ya las columnas móviles. Y en el resto del país, el caso de Gutiérrez, que lo vimos aquí al principio de nuestras emisiones con los soldados, fueron compañías móviles las que causaron más daños. Entonces, esa era la finalidad de estas compañías móviles o columnas móviles, que no eran exactamente grupos de la misma estructura de la escuadra, compañía, frente, bloque de frentes, sino que tienen unos aditamentos más y unas figuras especializadas y también tienen guerrilleros normales. Y también tienen unas compañías que esas sí son paso anterior a hacer frente. O sea, quiere decir que todas estas compañías en el futuro tienen que ser frentes de guerra o frentes guerrilleros. Y tenían unos centros de formación que no existían antes y que todo es producto del trabajo de este delincuente de Pastor Alape y de Timochenko para formar en el corazón o fracturar a Colombia en dos, haciendo una línea de 225 grados desde el nororiente hacia el suroccidente y fracturar el país en dos y bloquear el oriente de Antioquia y todos los departamentos de la zona nororiental del país. Así pues prácticamente quedaría aislada la costa atlántica del centro del país y tendría la posibilidad del bloque oriental de avanzar hacia Bogotá. O sea, son maniobras estratégicas, repetimos para que nos quede claro y no nos digan que somos exagerados, es que no significa que ponían un guerrillero cada metro sobre el terreno, sino es el control poblacional sobre diferentes sitios y la guerra de Ucrania nos lo está demostrando. Cuando se establece el control poblacional, se bloquea la maniobra militar de cualquier ejército regular. Esa es la actividad que realizaban en el bloque Magdalena Medio, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo reseñó el portal electrónico Vanguardia del 28 de septiembre del 2010 un importante golpe de las fuerzas militares a una cuadrilla del bloque Magdalena Medio de las FARC? Bueno, mi coronel, para llegar allá miremos un poco antecedentes, porque sí hay varios antecedentes. Y uno es que las conferencias 1 a 8 de las FARC fueron las líneas que le fueron dando argumentos y metodología y sistema para hacer todo ese asentamiento, como lo vemos aquí, del cuarto se desdoble el 11, el 12, el 24, el 46, etc. Para la época en que ya comenzaron a ocurrir estos hechos, recordemos, Juan Carlos cae en el 2006, en el 2008 muere Tiro Fijo y sube Alfonso Cano a ser el cabecilla de las FARC y determina el plan o la dinámica del plan Renacer, que es el impulso de milicias en toda la región que le cae como anillo al dedo a este trabajo que está haciendo Pastor Alape y Timochenko allá en el Magdalena Medio. Por esa misma razón, la actividad armada del bloque Magdalena Medio es constante, es creciente. Ocurre la baja de Ala Juan Carlos, que usted la mencionaba, que es trascendental porque es el primer miembro del secretariado que cae, y esto lo resarcimos nuevamente. Luego viene la gran ofensiva de la seguridad democrática que les afecta a todos sus planes. Y pues este es un punto de resaltar. Sí, la dinámica del plan Renacer era incrementar la guerra de guerrillas y el trabajo en la masa. Obviamente, el crecimiento del Partido Comunista, milicias bolivarianas y movimiento bolivariano tenía que crecer. Alfonso Cano era igual de bandido a tiro fijo, igual de criminal y no se puede decir lo que decían los medios, que con él sí se podía negociar. Lo que pasa era que era más inteligente, más calculador y tenía una mente mucho más enfocada en lo que es armar estructuras, organizar. Entonces la mente de Alfonso Cano le indicaba que había que mantener la confrontación, pero no volver a esos movimientos grandotes que hacía sobre todo el Mono Jojoy, de salir en masa y asaltar pueblos y 200, 300, 500 bandidos y hacerle frente a las fuerzas militares y chocar con ellos y, bueno, causar todo ese tipo de efectos mediáticos, porque eso les daba la sensación de que iban ganando la guerra, pero no les garantizaba, ojo a esto, no les garantizaba la lealtad con la masa. O sea, si lo miramos, Cano era mucho más político en ese sentido, no en el de los crímenes, porque él decía que las milicias y los grupos armados debían seguir atacando poblados y asesinando y emboscando soldados, pero no
con esa dinámica masiva, sino de forma calculada, de sorpresa, pico, pego, entro, golpeo y salgo. O sea, un poco más de comandos. Y mientras tanto, lo que sí había que tener fuerte fue algo que se olvidó o se puso en segundo plano durante la época de la confrontación violenta que dirigió el Mono Jojoy, que era salir a arrasar y a destruir, y regresamos y aquí estamos armados y les damos pelea, porque según Cano eso no coayudaba al crecimiento político ideológico de la base. Y eso es una figura un poco copiada del ELN. Si ustedes miran, el ELN ha hecho acciones criminales grandes también y ha causado golpes, pero su esencia en el ELN es trabajar siempre la masa, el poder popular. Somos el pueblo en armas. No hay una diferenciación entre guerrilla y, y grupo civil. Entonces, esto más o menos es lo que quería hacer Cano, y este señor Pastor Alape es otro artista en eso. Es un tipo muy calculador y con unos complejos muy grandes. Entonces, esos complejos que él tiene contra la sociedad los graficaba en este tipo de acciones terroristas. Eh, Hubo también exitosas operaciones aeroterrestres, no solo en el Magdalena Medio, sino en todo el país, que ya las hemos reseñado: la colocación de los grupos de reconocimiento y la información en tiempo real con medios electrónicos, el bombardeo de la Fuerza Aérea, el desembarco de tropas, más o menos un esquema bien interesante de nueva metodología y también de nuevos medios. Y finalmente se trabajaba muchísimo los corredores estratégicos y la retaguardia estratégica en la serranía de San Lucas y en el Catatumbo, para que el corredor mantuviera como 2 puntos, uno de llegada y uno de salida, o 2 puntos de control, y sobre los 2 puntos se mantuviera ese eje de trabajo político, organizativo, armado. Entonces, como vemos, es un trabajo interesante de guerra revolucionaria que no se limita simplemente a pensar que hay una cantidad de guerrilleros haciendo eh, actividades. Entonces, respecto a la pregunta que usted me hace, es que en el año 2010 se causó un golpe muy importante de operación aeroterrestre, estas que hemos venido mencionando. Se consiguió la información, se hizo la aproximación táctica con los grupos RECON, se coordinó con la Fuerza Aérea todos los apoyos y desembarcaron las tropas sobre el campamento de la cuadrilla 24 de las FARC. Esto ocurrió el 27 de septiembre de 2010. Y la arremetida dio como resultado que se buscaba era Pastor Alape, ¿no? Se iba por él, pero no se pudo localizar este bandido ahí. Y sin embargo, en el enfrentamiento que hubo en tierra, ya después de que los soldados desembarcaron, posterior al ametrallamiento de la Fuerza Aérea, se les incautó un computador portátil de este bandido de tal Alape, en el cual se quedaron en claras muchas de las informaciones que se tenían dudas o datos incompletos, otros documentos también, y se capturaron a 2 bandidos que soltaron mucha información en la entrevista. Pero pues lógico, al pasarlos a la fiscalía y luego a la fiscalía, el proceso de paz de Santos, terminaron libres. Pero lo importante de esto es el golpe sorpresivo. Esto lo hizo la Fuerza de Tarea Marte, que en el año 2010, eh, que ya llevaba 4 años de haber pasado la muerte de Juan Carlos. Y en ese interregno, pues hay varias operaciones, hay capturas, hay combates, hay soldados heridos, hay explosión de minas. No normal, sino lo usual que ocurre en esta guerra y contra las FARC. Pero este golpe fue fundamental porque por primera vez el señor Alape sintió que le estaban pisando los talones y cayó ese computador con esos documentos muy valiosos. Entonces, no siempre una operación es trascendental por las bajas que le causa el adversario, o por los heridos que tengan las tropas, o por los daños que causen los bandidos, sino por el contenido de la información y la calidad de la información que se consigue. Y en este caso fue de mucho valor ese golpe, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. ¿Cuál es la importancia de la captura de alias La Ñoña de la cuadrilla 24 de las FARC? Miren ustedes aquí una cosa curiosa. 2006 cae Juan Carlos.
2010, el golpe trascendental contra este señor Alape, y han pasado 4 años. Y 4 años después, como lo dice el titular aquí, operaciones persistentes de las fuerzas militares permiten la captura de la Tañoña. Fue una operación muy similar a las dos anteriores. La muerte de Juan Carlos fue exactamente un desembarco de tropas, ametrallamiento de la Fuerza Aérea, combate en tierra, y ahí cayeron los dos bandidos, el tal Juan Carlos y Alcides. La captura de los dos y el decomiso del computador fue ametrallamiento, desembarco de tropas y, y combate cercano, en el cual se capturó a la ñoña. Como lo veíamos la semana pasada, la captura de la ñoña fue muy impactante y ocurrió 4 años después del golpe en el sur de Bolívar, porque cayó más documentación, cayó una persona que era la mano derecha de Pastor Alape, que estaba comprometida en 1000 crímenes, que era la encargada de reclutar y adiestrar niños en el Magdalena Medio, que era la que dirigía todo esa red de radiocomunicaciones, que era la mujer de confianza de Alape, que salía a los pueblos, y sobre todo que ya llevaba casi 30 años en las FARC. No era una niña, ya era una señora de más de 40 años, y tenía un largo prontuario. Inició a delinquir como todos los cabecillas, con entrenamiento en Casa Verde, en la zona de la Uribe, y luego pasó al Magdalena Medio, donde se hizo fuerte al lado de Pastor Alape y era persona de confianza. Entonces, eso impactó muchísimo y demuestra que la coordinación de las fuerzas y el ejercicio de inteligencia muy bien hecho produce resultados, por muy hábiles que sean los bandidos para moverse en el terreno. Y coronel, ¿cómo reseñó el diario El Espectador la captura de alias La Ñoña? Bueno, entonces el nombre de esa mujer era Omaira de Jesús Londoño Muñoz, por los nombres pues muy paisa, ¿no? Y dice que fue capturada la enfermera de alias Alape. Eso dice El Espectador, pero no era la enfermera de él, era la enfermera de las cuadrillas donde estaba Alape eh, delinquiendo. Y fue el resultado de un trabajo coordinado de la policía, la Fuerza Aérea y el Ejército. Y ella en ese momento, además de cumplir todas esas funciones que le acabamos de ver, inclusive la de los abortos, era la que le hacían los abortos a las demás guerrilleras que quedaban embarazadas, era una de las cabecillas principales de la cuadrilla 24. Y esto corroboró una vez más que de todas las cuadrillas que se movían en la zona, en la que más tiempo permanecía Pastor Alape era en la 24. Obviamente él no era el cabecilla de la cuadrilla, él era el cabecilla de toda la estructura del Magdalena Medio, y ahí permanecía mucho con estos, y ya era el tercer golpe que le daban buscándolo a él, pues tenía que cambiar de sitio. Pero pues se pensaba que era, o se decía que era la enfermera personal de él, por lo que estaba ahí, pero no, ella era la enfermera de toda la cuadrilla, de todos los bandidos, y allí en ese campamento era donde tenían el, entre comillas, hospital de campaña, donde ella le practicaba los abortos a las guerrilleras, igual que el que tenía Victoria Sandino en el sur del Tolima, con las guerrilleras del bloque sur o sea, para hacerle abortos a las guerrilleras del bloque sur, del mal llamado Comando Conjunto Central y del mal llamado Comando Conjunto de Occidente. Entonces, esas son las aclaraciones, pero el portal El Espectador también lo reportó, en la importancia de la captura de esta delincuente y lo que ella hacía y lo que hacían las FARC en la zona. Coronel, ¿cómo ocurrieron los hechos de la captura de alias Chancharina o Zapata? ¿Y cuál es la importancia de esta operación militar de la Fuerza de Tarea Marte? Bueno, el tal Cancharina fue uno de esos delincuentes que tuvo un largo trasiego delictivo en las FARC. Miremos su perfil delictivo. Dice que en el año 95 inició como guerrillero raso de la compañía Rafael Ranjal de las FARC. Hay varios Cancharinas en las FARC,
porque ellos utilizan hacen el desayuno con unas arepuelas de promasa, que las conocemos todos los colombianos, que las abuelas se volvieron muy hábiles en hacerlas. Y en la guerrilla utilizan mucho el desayuno de la taza de chocolate o de café con una arepa esa y la llaman la cancharina. Y entonces usualmente le colocan el apodo de cancharina al que mejor las hace. Y este era uno de los cancharinas. Hay otros cancharinas en otras cuadrillas para no confundirlos. Pero este era guerrillero del Magdalena Medio porque inició en la compañía Rafael Rangel por allá por el lado de Barranca Bermeja. Y luego fue enviado al bloque central o la unidad del Magdalena Medio y por sus capacidades pues hizo varios cursos como casi todos los bandidos que tenían mando. Ellos hacían muchos cursos, unos en la zona de Yarí o de Casaverde o de El Pato y otros ya los hacían dentro de las zonas y más esta estructura como lo vimos que fue creando también escuelas paralelas de formación de bandidos. Y ahí comenzó un trasiego a pasar por diferentes escalas al lado de Pastor Alape y finalmente participó, o dentro de ese recorrido, ¿no? Participó en muchos ataques, secuestros, emboscadas, asesinatos de campesinos, asesinatos de soldados y fue localizado por la inteligencia militar gracias a el trabajo que se estaba haciendo, que lo hemos mencionado varias veces aquí, de los desmovilizados que fueron dando la información. Entonces se hizo una operación también de la Fuerza Tarea de Marte con tropas del batallón Nueva Granada de Barranca Bermeja. Y este sujeto fue dado de baja en un combate en la zona rural de Remedios, Antioquia. Y él estaba en una compañía que le decían la compañía Maecha o Raúl Eduardo Maecha, en memoria de uno de los bandidos muertos en combate. ¿Cuál fue la trascendencia del golpe? Pues que este sujeto se ha dedicado a cobrar directamente las extorsiones a los ganaderos, a los mineros, a los comerciantes, a los transportadores de personas por el río y era el terror en la zona. Y era pues obviamente muy cercano con Pastor Alape, pero lo localizaron y lo dieron de baja en ese combate, la quinta brigada, repito, con tropas de la Fuerza de Tarea que formó la quinta brigada, que es la Fuerza de Tarea Marte, y específicamente unidades adscritas al batallón Nueva Granada. Interesante operación, buen golpe, fue una infiltración bien hecha y un trabajo coordinado de la Fuerza Aérea, la Policía y el Ejército. Y al sujeto le decían Zapata o Cancharina y ahí cayó. Ese es el resumen y la importancia. Y como vemos, esto ocurre un año después del golpe en el campamento de Alape, lo cual le significaba al señor Alape que o se iba para Cuba a negociar, como en efecto se fue, o estaba ya en la mira de las instituciones militares para neutralizarlo. Esa es la historia, mi coronel. Y coronel, consecuente con esa anterior pregunta y su obvia respuesta, ¿tuvo alguna relación con el bloque Magdalena Medio de las FARC, el intento de asesinato del presidente Iván Duque en Cúcuta, norte de Santander? Claro, mi coronel, claro. Claro que tuvo bastante ahí, porque es que resulta que esto no para, ¿no? En 2015 se va el señor Alape para Cuba y termina ya, hasta apareció en un acto evidente de pedofilia con una niña como de 13 años, que era su compañera sentimental allá en un concierto en Cuba, y los medios lo publicaron como que sí, ¿no? Como si eso no fuera grave, pero la pedofilia es una de las características de estos delincuentes. Y mm, se salvó de esa, el señor Santos firmó la paz con ellos, que nunca ocurrió, y las cuadrillas crecieron, volvieron supuestamente se desmovilizaron unos, pero volvieron a actuar el bloque Magdalena Medio como tal, y atentaron contra la vida del presidente Duque en el año 2021
colocaron una bomba en las instalaciones de la Brigada 30 y además se descubrió que tenían unos nexos grandísimos con el narcotráfico, al punto hasta que un capitán del ejército, que ha sido de la aviación del ejército, era parte de las redes de estos delincuentes y quien les ayudó a colocar la bomba en las instalaciones de la brigada y a planear el atentado contra el presidente Duque. Entonces, quiere decir esto, y es lo que queremos enlazar, que el acuerdo de paz de Santos con las FARC no cambió mucho la dinámica de esta cuadrilla ni de lo que ocurre en esa región, y ahí sigue el ELN vivo, que es el que está ahora hablando de paz, siguen las supuestas disidencias y siguen las acciones criminales, en particular en ese corredor desde el sur de Bolívar hasta Santander y Venezuela, con narcotráfico, inclusive con la presencia ya de venezolanos que se han metido a la guerrilla colombiana y de todo tipo de delincuentes, nexos con los carteles mexicanos, con el cartel de la droga. Así es de que la propuesta de paz total que hace el señor Petro es más una utopía y un manejo publicitario que una realidad frente a lo que hay en el terreno. Mi coronel, ¿qué dijo Pastor Alape, el responsable de la mayor parte de los actos terroristas del bloque Magdalena Medio de las FARC, respecto a la muerte del niño Andrés Pérez, hijo de un suboficial secuestrado por las FARC? Bueno, este tipo, Pastor Alape, que lo vemos ahí en la foto en el centro, hablando ese día, al lado del Tornillo Lozada, de Timochenko y del Gago Gómez y del médico Mauricio, que se le alcanza a ver la cara, son cínicos. Todos son cínicos y se les volvió ya como un cassette rayado, o sea, así con la misma facilidad que repetían hasta sin pensarlo la doctrina de lavado de cerebro marxista-leninista y la lucha de pobres contra ricos y el enfrentamiento del pueblo contra las estructuras de poder capitalista y no sé qué más cosas, que lo repetían sin ni siquiera pensarlo porque ya lo tenían en un cassette, ya les volvió lo mismo. Donde llegan, les preguntan, ¿es cierto que ustedes asesinaron? Sí, nosotros asesinamos, hicimos tal cosa. ¿Que fue un gran crimen esto? Sí, sí, lo reconocemos, fue un crimen y nos equivocamos y tal, y ya y lo repiten con una naturalidad. Entonces, ante la JEP, este delincuente le pusieron sobre la mesa el caso tan sonado de lo que cometieron sus cuadrillas, que fue el secuestro del niño, perdón, del cabo Pérez, de la Policía Nacional, que está ahí en la foto, con su perro guía, y lo secuestraron al suboficial, y el hijo padecía de cáncer. Entonces la mamá puso el grito en el cielo porque el médico le dio muy pocos días de vida al niño. Y entonces le dijeron a tiro fijo que por gesto humanitario liberara al cabo para que pudiera despedirse del niño. Y entonces tranquilamente tiro fijo contestó, y este Mauricio, que era el médico personal de tiro fijo además, también lo ratificó ahí en el Caguán, que no, si quieren que lo traigan aquí al Caguán, que yo soy médico y lo miro y le doy unas pastillas, le doy una orden para que tome unas pastillas. Y tiro fijo dijo lo mismo. Pues el niño murió, el cabo desesperado se enteró por la radio que les dejaban tener en el sitio del secuestro, se voló del campamento y cuando lo localizaron lo fusilaron por orden de Timochenko y de Pastor Alap, Tornillo, y todos estos bandidos. Entonces fue un crimen, fue un doble crimen que nunca lo habían reconocido y seguían insistiendo de que ellos habían ofrecido un médico para que lo atendiera, pero que como los médicos del capitalismo no sirven para nada, entonces lo han dejado morir a los médicos y no la organización terrorista. Entonces cuando le enrostraron eso, tranquilamente dijo, sí, sí, es que nosotros cometimos una serie de errores y ese es gravísimo, fue un inhumano, pero aquí estamos y como ya estamos en paz, les pedimos que dejemos eso así y miremos hacia adelante. Pero eso lo hacen ya en forma mecánica y cínica. No tienen ningún compromiso ni ningún arrepentimiento. Y al contrario, Timochenko varias veces ha dicho que ellos no se arrepienten de lo que hicieron. Lo mismo que Petro dice que él no se arrepiente de haber sido bandido y tampoco se arrepiente del asalto al Palacio de Justicia, porque para él fue una genialidad y la gente lo eligió presidente. Entonces, esta es la mentalidad de estos delincuentes y no la van a cambiar nunca, ni después de muertos, porque ahí quedará el recuerdo del daño que hicieron. Coronel, al término formal de cada episodio de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado que realiza nuestra fundación,
Usted siempre hace un balance puntual de reflexiones respecto a los hechos del conflicto que analizamos a diario en este espacio de opinión y estudio científico de la violencia comunista contra Colombia. ¿Cuáles reflexiones estratégicas tiene hoy respecto a la presión criminal de las FARC contra los habitantes de San Pablo de Bolívar, en el sur de Bolívar, y en general en el área donde delinque el bloque Magdalena Medio de las FARC durante las últimas 4 décadas? Bueno, mi coronel, entonces, uniendo lo que vimos el sábado con hoy, porque es que hay que ir haciendo como un encuadramiento de todo esto, vemos que en el Magdalena Medio, o la zona que ellos llaman Magdalena Medio, porque no todo es Magdalena Medio, sino lo que es Magdalena Medio, sur de Cesar, sur de Bolívar, norte de Santander y Catatumbo y Santander, se hizo un proceso cuantitativo y cualitativo de crecimiento sistemático, metodológico y cronológico de las FARC, formando unos corredores estratégicos a lo largo de la zona para articular todo el trabajo desde Venezuela hacia el Magdalena Medio y desde el Magdalena Medio hacia Venezuela por parte de distintas cuadrillas de la FARC, y que esos desdoblamientos de que la 4 sale la 12 la 24, etcétera, no fueron porque sí, ni porque la misma dinámica lo fue dando, sino porque era algo previsto, calculado, y la dinámica lo que dio fue la posibilidad del reclutamiento y de ir formando cabecillas, y que luego los cualificaron haciendo el entrenamiento en los campamentos que tenía el señor Arape allá. O sea que cuando sale por televisión con su cabello desordenado y su cara de yo no fui, lo que tenemos es un delincuente de la peor laya y un sujeto con una capacidad de causar daño impresionante. Además que es una persona que se nota que es fría y calculadora y que no le tiene compasión para cometer cualquier delito o para desarrollar una actividad de estas siniestras. Eh, el plan estratégico de las FARC tuvo un desarrollo importante en esta región, igual que en las otras regiones del país, pero las noticias siempre se enfocaron fue sobre la zona de la Uribe, del Meta, de Casaverde, de la Macarena, de San Vicente del Caguán, del Putumayo, por el tema de que allí había coca. En el Magdalena Medio también había coca, pero no en la misma cantidad que había, y además porque Tiro Fijo toda su vida estuvo por ese sector. Entonces se enfocó más la atención allí, pero ese enfoque en la atención mediática ya no significa que el plan estratégico de las FARC no se estaba desarrollando de la misma manera en otras regiones, en especial aquí en el Magdalena Medio, o la zona que ellos llaman Magdalena Medio. Eso significa que toda la violencia que ellos cometían y desarrollaban en esa región era calculada y atada a una estrategia, a una metodología, a un punto por punto, a un objetivo de golpear aquí, golpear allá para ir causando el daño. El terror que causaron en la población civil lo complementaron con una cantidad de organizaciones sociales que aún perviven y que no se desmovilizaron porque no las incluyeron dentro de la formación de las FARC, y es con la que trabajan la construcción de lo que ellos llaman el avance hacia el socialismo del siglo XXI y los gobiernos de transición. Entonces fue un negocio redondo en Cuba que les permitieran no entregar, porque nunca entregaron lo que tenían, jamás entregaron eso, y ahí está la famosa carta de Romaña cantándole la tabla. No haber entregado las armas porque nunca se supo ni cuántas entregaron, ni qué fue lo que entregaron. No haber entregado nunca a los menores de edad, tampoco lo hicieron. No relacionaron nunca entre sus listas a los delincuentes de las tres estructuras: Movimiento Bolivariano Clandestino, Partido Comunista Clandestino y milicias bolivarianas. Y desde luego no me mencionaron para nada su relación orgánica con gobiernos del exterior ni con organizaciones sociales. Pero qué cosa tan difícil cuando se dice eso en los medios, lo miran inclusive los mismos periodistas a quien lo dice, es como si fuera un enemigo de la paz, y desde luego todos los idiotas útiles o los calculados multiplicadores se van lanzan riste contra quien dice eso, porque inmediatamente dicen que lo que quiere es volver al uribismo de la violencia contra los pobres y no sé qué más cosas, que es paramilitar, que es no sé qué, pero no le dan el fundamento a una realidad que la está demostrando lo que ocurre en el país.
y es que si ustedes se ponen a hacer un seguimiento detallado, la cantidad de combates que han tenido las fuerzas militares contra la guerrilla son mucho más que en los últimos años de la supuesta desmovilización de las FARC. O sea que eso no cambió, sino que la violencia se multiplicó. Pero con la figura, la apariencia, la pinturita que le echaron por encima de que las FARC se retiraron de la guerra y que ya no volvió a haber tomas a poblados, eso fue cierto. No hubo más tomas a poblados, pero la violencia siguió igual, el reclutamiento siguió igual, el narcotráfico se multiplicó. Entonces, ¿cuál fue la solución? Ese es el punto. Eh, Todo eso tiene una sola consecuencia, que es la laxitud de diferentes gobiernos que les han permitido crecer de manera matemática y geométrica. Tenemos también que en ese concepto mirar esa cuña que se forma en 225 grados de nororiente hacia suroccidente en el nororiente del país, indica que hay una trascendencia geoestratégica y geopolítica fundamental para rodear la cordillera central y avanzar hacia Bogotá, para partir el país en dos y para ubicar un control estratégico, ideológico, de construcción de un nuevo gobierno y un nuevo modelo de país marxista-leninista. Que lo logren es difícil, pero que esa es su intención y lo están haciendo. Es lo que hay que ser claro. También se nota que en esta región, por existir el EN y EPL, ha habido una coordinación de larga data, a veces no tan cercana, a veces sí, pero como lo veíamos el viernes pasado, Pastor Alape se reunió con el cabecilla del ELN para cuadrar sus políticas frente a la minería y el narcotráfico. Y con el EPL arriba, que en esa época estaba dirigido por Megateo, tenían unos contactos para el control de la droga y el paso hacia Venezuela y los contactos con la Guardia Nacional Venezolana y el Cartel de los Soles, donde hay una podredumbre total. Y además, la importancia de todo esto es que los golpes a los cabecillas y a las milicias bolivarianas propinados por las fuerzas militares gracias a esa coordinación, esa articulación de esfuerzos y esa sinergia es lo que impidió que este fenómeno creciera más en esa época y desde luego en esta época también, pero el problema no se ha resuelto porque los gobiernos no le han enfocado al desarrollo, no a ir a hablar de paz todo el tiempo, porque es que se han enfocado en ir a hablar de paz, pero del dicho al hecho de que se creen las condiciones físicas de resolver el problema del subdesarrollo, hay una distancia sideral entre hablar de paz y crear las condiciones físicas para que la guerrilla no tenga la posibilidad de reclutar con engaños a los campesinos. El turno es suyo, mi coronel González. Gracias, mi coronel. Es una vergonzosa, cínica y ofensiva actitud de los criminales de las FARC, negando la crueldad de sus actos. La inversión y negación de las culpas a diario confirman la mentalidad diabólica de estos cabecillas. El premio que le dio Santos a estos perversos sujetos de puestos en el Congreso, salarios abultados, impunidad judicial y otras dádivas que no se le conceden a ningún otro colombiano bueno, es una bofetada a todo el pueblo colombiano. Las heroicas tropas que tanto se sacrificaron en diezmar a estos bandoleros están burladas porque debido a sus combates, las FARC debieron pedir diálogos para no terminar sin pena ni gloria su vida y con tanto desprecio popular. Muchas gracias, mi coronel. Tenía el micrófono cerrado y estaba hablando. No, mi coronel, muchas gracias, tiene usted toda razón. Ese esfuerzo, ese sudor, esas lágrimas, esa sangre que han regado los soldados y la población civil víctima de estos bandidos, y como usted muy claro lo dice, queda burlada porque los tipos salen y dicen, sí, no, lo lamentamos, ¿no? No lo volvemos a hacer, ya, con eso quedó arreglado el problema. Cuando aquí hay un fenómeno de fondo y sobre todo que hay una construcción estratégica larga que es la que no se ha querido ni reconocer o entender por parte del Estado. Mi coronel Alarcón, no sé si usted tenga comentarios. Bueno, mi coronel, fuera de lo que se habla de esto y se dice de estos fascinerosos, les están pagando por eso grandes sumas de dinero en el Congreso. Qué triste, pero necesario ver y escuchar
este corto pero diciente video de la golpeada y para nada destacada niñez colombiana, que tuvo que vivir su infancia arrancados de sus familias y con toda clase de aberraciones, delitos de lesa humanidad, sin castigo para sus ejecutores narcoterroristas, pero también sin reparación para estos seres humanos. Recomiendo este artículo que he dejado en el, en el chat, recientemente salido en la revista Semana, que demuestra a la clara que por no suceder absolutamente nada con el reclutamiento de nuestros niños, otros narcoterroristas, como los del Clan del Golfo, se llevan los menores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como una nueva y cruel práctica para llevarlos a la guerra, todo a expensas de las prohibiciones y limitaciones a la hora del combate que nos tienen en momentos actuales. Finalmente, si vemos esta organización narcoterrorista del Magdalena Medio, debemos tener en cuenta y leer lo que Gustavo Petro ha puesto en marcha con los denominados diálogos regionales vinculantes, a los cuales el gobierno ha abierto inscripciones para 113 municipios de 10 departamentos, diálogos cuyos resultados entrarán a formar parte de la base del Plan Nacional de Desarrollo. Como quien dice, se sigue dando cumplimiento al plan de la coordinadora guerrillera y a las conclusiones del informe mentiroso y la formación de las regiones, acabando con la división política actual, incluida dentro de esto la tratada hoy zona del Magdalena Medio. Si la gente de las FARC se acogió al proceso de paz mediante la firma de su máximo jefe, Timochenko, que se supone los manda y le hacen cumplir, porque hubo muchos, que no se acogieron, y esos, dentro del proceso, sean reconocidos y aceptados por las partes, para que ahora vuelvan al proceso, para que los tengan en cuenta, en dándoles más curules y perdonarles más delitos de lesa humanidad, a pesar de haber incumplido, negar el sometimiento y amenazar a toda la población. ¿A qué estamos jugando? Gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, usted complementa con 2 puntos lo que dice el coronel acerca de las víctimas y luego de los diálogos de este señor Petro, que caen como anillo al dedo al comentario que tenemos para hoy. Se está convocando para el Movistar Arena, dice una asistencia de todas las personas para contar cómo es el nuevo plan de seguridad y de defensa nacional a partir de la seguridad humana, como lo llama Petro. Pues eso no es un engaño, porque personas como el señor Petro y como el ministro de Defensa Velázquez, que son antagónicos y enemigos de la institución militar, no pueden tener nada bueno para mostrar, y lo que requieren es que se les llene el coliseo para demostrar que las reservas de las fuerzas militares sí los atienden y atenuar la presión que han tenido en los paros. Es una maniobra politiquera de la cual le advertimos a los oyentes, no se pueden dejar manipular, pero pues cada quien verá si comete el error de ir a asistir allá a legitimarles el lleno del sitio. No van a decir nada nuevo, ni van a cambiar nada, sino van a utilizar el escenario para dar publicidad. Pues llegamos al final del ejercicio, los invitamos a que mañana continuemos con nuestra memoria histórica y esta noche tendremos a las 6 de la tarde un nuevo episodio de análisis de lo que es la formación política con visión de estrategas y de estadistas. Nuestro mensaje.
Invitado nuevamente para que todos los días, de lunes a sábado, de 7:30 a 9 de la mañana, se conecte a las redes sociales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, a escuchar en la voz de sus protagonistas la verdadera memoria histórica de la violencia desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas contra Colombia. Lo esperamos en nuestra próxima emisión. Bueno,